Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 8 de marzo, tercer domingo de la Cuaresma y fiesta de San Juan de Dios, en el momento de comenzar aquí en la cadena COPE los minutos en los que cada 7 días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y el mundo. Es una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido, con Ana Almazán y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares. Escuelas Católicas considera equilibrado y coherente el currículo de la asignatura de religión en la última reforma educativa. Más de 3.000 personas participan en el Congreso de Nueva Evangelización de la Diócesis de Getafe. Las Javieradas celebran el 75 aniversario de su fundación. El Papa Francisco recibió ayer en audiencia a más de 60.000 miembros del movimiento eclesial Comunión y Liberación. En su peregrinación por el mundo, el bastón de Santa Teresa ha estado esta semana en París. Hoy se celebra la fiesta de San Juan de Dios y el Día Internacional de la Mujer. El 23 de marzo tendrá lugar la inauguración en Ávila y Alba de Tormes de la nueva exposición de las Edades del Hombre dedicada a Santa Teresa de Jesús. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy hablando de un tema que no es nuevo, el de la asignatura de religión, porque una vez más hay polémica a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del currículo de esta asignatura adaptada a los cambios introducidos por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE. Unos cambios que son leves en opinión de la patronal Escuelas Católicas, que considera que el currículo es equilibrado y coherente con los principios de la religión católica. Al tiempo señala que esta polémica hace pensar que en realidad no se está cuestionando el currículo, sino la propia asignatura de religión, reabriendo un debate que ya debía estar superado. Recuerda a Escuelas Católicas que la asignatura de religión, que siempre ha sido evaluable, es de carácter voluntario para el alumno y que con esta adaptación del currículo no se hace catequesis ni adoctrinamiento, sino, como dice el propio texto en su introducción, es una contribución a la formación integral de la persona. Escuelas Católicas manifiesta, por otra parte, su preocupación por la reducción del horario semanal que se está promoviendo en los borradores de currículos de algunas comunidades autónomas. Sobre este tema, el religioso salesiano Francesc Riu, experto en enseñanza religiosa, insiste en que la asignatura de religión tiene finalidades distintas a la catequesis y en que es un error no ofrecer esta materia. El no ofrecer la clase de religión es un error, porque se está faltando al derecho de los padres a escogerla. Es decir, según los acuerdos de España Santa Sede del año 79. Y cultura desde el punto de vista confesional católico, pero en el fondo cultura, no dar por supuesta la fe. Eso se da en la comunidad cristiana, con una catequesis que tiene finalidades mucho más amplias que la enseñanza de la religión. Son cosas distintas. Francesc Riu recuerda que la clase de religión forma parte de la formación cultural de los alumnos. Las escuelas en España tienen la obligación de garantizar el derecho de los padres a escoger la formación religiosa que desean para sus hijos. Y eso supone la oferta. La escogerán o no la escogerán, pero la oferta debe darse. Pero, dicho esto, lo que no tiene lugar en la escuela es algo que se salga del marco de transmisión de cultura y suponga la fe, porque será la circunstancia de que hay muchos alumnos que en la escuela van a clase de religión, pero no porque tengan fe y deseen educar su fe, sino para conocer que eso es la función de la escuela, transmitir cultura. Más de 3.000 personas participan desde el viernes en el primer Congreso de Nueva Evangelización de la Diócesis de Getafe, en la que a través de diversos talleres de formación y de ponencias de expertos se están mostrando novedosos métodos para la transmisión del Evangelio. Este congreso, que tiene como lema "Ven y le encontrarás", es una de las actividades preparatorias de la gran misión evangelizadora convocada por la Diócesis de Getafe para celebrar el 25 aniversario de su creación. El padre Héctor Ramírez es el coordinador del comité organizador de este encuentro. Pues mira, yo creo que estamos secundando y dando respuesta a esa llamada que el Papa Francisco nos ha invitado a todas las diócesis del mundo de salir, esa iglesia en salida que nos está pidiendo que vivamos. Pues este congreso es una respuesta a esa inquietud que el corazón del Papa trata de infundir a cada uno de nosotros. Hay muchas personas que todavía no conocen a Cristo y, lógicamente, pues los que hemos tenido ese privilegio y esa gracia de conocerle, de amarle y de sentirnos abrazados por su amor, pues queremos compartirlo con quien todavía no le conoce. Esto forma parte de un proyecto más grande, más ambicioso, en el sentido de que quiere llegar a más personas. Y el sentido de este congreso es de invitar a todas las personas
que quieran encontrar primero el amor de Dios en sus corazones, en sus vidas, y luego después también herramientas para poder llevar el Evangelio a todas las realidades del hombre. Puede ser la profesión, la familia, el colegio, la pastoral de la salud, las cárceles, etcétera. El Papa Francisco ha concedido a la Iglesia navarra la celebración de un año jubilar javierano con motivo del 75 aniversario de las Javieradas, la peregrinación hasta el castillo donde nació el patrón de Navarra y de las misiones, San Francisco Javier. Precisamente hoy se celebra la primera de esas Javieradas. COPE Pamplona, Maite Moro. Los peregrinos caminan a esta hora desde Sangüesa hasta Javier. Son 8 kilómetros de marcha y oración en un Vía Crucis multitudinario que concluirá poco antes de las 10 en la explanada del castillo. A esa hora está previsto que comience la Eucaristía de esta primera Javierada que presidirá el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, quien recordaba en COPE la carta que el Papa Francisco le envió al declarar año jubilar javeriano con motivo de los 75 años de esta peregrinación. En esta peregrinación siga siendo una ocasión privilegiada para reavivar en quienes la realizan su firme voluntad de recorrer el camino de la vida de la mano de Jesús sin mediocridades ni complejos, imitando así a San Francisco de Javier, que de la amistad con Cristo sacó fuerzas para servir a todos con amor incondicional. Este mensaje del Papa resume un poco lo que debe ser las Javieradas. Es un momento de encuentro, es un momento de fraternidad, es un momento de contemplar que la vida tiene sentido en tanto en cuanto, pues sabemos, como hizo Javier, sentir en nuestro corazón de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. El próximo sábado será la segunda Javierada a las 3 de la tarde el Vía Crucis desde Sangüesa y a las 5 la misa en Javier. Se espera la visita del cardenal y arzobispo emérito de Navarra, Monseñor Fernando Sebastián, que presidirá la Eucaristía. Sin duda, un año especial para las Javieradas por sus 75 cumpleaños. Gracias, Maite. Ante sucesos tan graves como la decapitación de 21 cristianos egipcios en Libia, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha denunciado lo que considera una indiferencia globalizada de políticos o de los poderosos de las divisas, de fugitivos en paraísos fiscales sin conciencia ni IVA, de los pancarteros de barricadas financiadas para propagar sus revoluciones de pacotilla o los llamados artistas, dice, que no cejan en mover su ceja solo en el palco de sus causas perdidas. Han matado a 21 cristianos. Siguen matando más y más cada día, quemando sus iglesias, destruyendo sus casas y poblados, violando a sus mujeres y niñas, decretando su safari cristianofóbico. En la indiferencia globalizada parece que no toca ahora organizar la consabida movida. Descansan en paz. Los mártires cristianos han entrado en la vida. Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la gran acogida que ha tenido la aplicación móvil del Arzobispado de Valencia para la Cuaresma y la Pascua. COPE Valencia, Luis Agudo. Usuarios de más de 90 países se han descargado hasta el momento la aplicación móvil gratuita del Arzobispado de Valencia para los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua. Esta app, llamada Cuaresma Pascua 2015 precisamente, está disponible para Android y iOS y ha registrado desde que se puso en marcha hace 2 semanas más de 31.000 descargas por los internautas desde su teléfono, tablet u ordenador, principalmente desde España, lógicamente, pero también hay muchas descargas desde México, Estados Unidos o de países como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Rusia, China e India. Por otra parte, también ha sido noticia en Valencia esta semana la presencia del presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal suizo Kurt Koch, que ha venido a pronunciar una conferencia en la Facultad de Teología y que también ha desarrollado una intensa actividad ecuménica e interreligiosa. En su conferencia aseguró que el ecumenismo es un deber improrrogable de toda la Iglesia, cuyo cuidado compete tanto a los fieles como a los pastores, aunque eso sí, requerirá mucho más tiempo, advirtió, de lo que se imaginaba en la época del Concilio Vaticano II restablecer la unidad plena en la Iglesia. No puede constituir esto, dijo, un motivo para la resignación, porque no hay alternativa al ecumenismo ni puede haber duda acerca del carácter irreversible del camino ecuménico emprendido. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos vamos a África, a Mali. ¿Qué pinta Expósito en África? Vamos a hacer un programa de radio, vamos a repasar qué pasa por el mundo. Este lunes, desde las 6, la mañana te informa desde un país en conflicto. Nos vamos al corazón de África, nos vamos a Malí, al mismo centro del continente africano. Expósito lo tiene todo preparado para contarte historias sobre el terreno. Ya estamos vacunados, con los visados en marcha y estamos deseando irnos. La mañana. COPE, estar informado. El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más. El 14 de marzo defenderemos la vida. La mujer y la maternidad. El 14 de marzo saldremos a la calle
defender la vida. ¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo? Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad internacional de hoy en el Vaticano y hablamos en primer lugar de la familia porque en la catequesis de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco denunció la cultura del descarte en la sociedad actual que considera a los mayores un lastre y una carga. Además, esta semana el cardenal Amato ha anunciado la canonización de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús el próximo mes de octubre, coincidiendo con el Sínodo de la Familia. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. Luis y Celia, Luis Martín y Celia Guerin serán canonizados en octubre, según ha podido saber la cadena COPE, concretamente el domingo 18 de octubre, en pleno sínodo de la familia. Fueron beatificados en 2008 por el Papa Benedicto XVI y será la primera canonización en la historia de este tipo. Luis y Celia tuvieron 9 hijos, 4 murieron, 5 tuvieron una vida como religiosos. Pero sí, en la catequesis de este miércoles el Papa hablaba de los ancianos, de los abuelos y los tíos abuelos, cosa que él mismo es y ejerce, sobre todo ejercía cuando estaba en Buenos Aires. Ignoramos la vejez, denunciaba, como si fuera una enfermedad. La cultura del descarte considera a los mayores un lastre, un peso, pues no solo no producen, sino que además constituyen una carga y, aunque no se diga abiertamente, a los ancianos se los desecha. Y muchas personas mayores viven con angustia esta situación de desvalimiento y abandono. Una sociedad sin proximidad, donde la gratuidad y el afecto sin contrapartidas van desapareciendo, es una sociedad perversa. El Papa subrayaba: es pecado descartar a los ancianos, es pecado mortal abandonarlos en las residencias y no ir jamás a verlos. El Papa recibió ayer a más de 60.000 miembros del movimiento eclesial Comunión y Liberación procedentes de medio centenar de países, entre ellos más de 1.000 españoles. También esta semana ha mantenido encuentros con el movimiento de los focolares y del Camino Neocatecumenal. Cuéntanos, Paloma. Pues ayer efectivamente inundaron la plaza decenas de miles de peregrinos miembros de Comunión y Liberación en el 60 aniversario del inicio del movimiento y 10 años después de la muerte de su fundador, don Luigi Giussani, con quien el Papa tuvo palabras de enorme cariño. Comparte con el fundador de Comunión y Liberación la experiencia del encuentro, del primerear. Jesucristo siempre nos precede y cuando nosotros llegamos, decía el Papa, Él estaba ya esperando. Dopo 60 anni, il carisma originario non ha perso la sua freschezza e vitalità. Después de 60 años, el carisma original no ha perdido su frescura y vitalidad, pero recordad siempre que el centro es uno solo, Jesucristo. Cuando pongo en el centro mi método espiritual, mi camino espiritual, mi modo de hacer, me salgo de la vía. Toda la espiritualidad, todos los carismas en la Iglesia deben ser descentrados. Tutta la spiritualità, tutti i carismi della Chiesa devono essere decentrati. Por la tarde el Papa fue a celebrar la Eucaristía a la parroquia de Todos los Santos, aquí en Roma, donde hace exactamente 50 años Pablo VI celebró la primera misa en italiano, es decir, no en latín. Allí habló duramente sobre la hipocresía que se ampara en la liturgia malentendida, sobre el gesto de Jesús con los mercaderes del templo. È il richiamo al culto autentico. Es un llamamiento al culto auténtico, a la correspondencia entre liturgia y vida, un llamamiento que vale para cualquier época y también para nosotros. En esta correspondencia entre liturgia y vida, la liturgia no es una cosa extraña, ahí, lejana, y mientras se celebra yo estoy pensando en otras cosas o estoy rezando el rosario. No, hay una correspondencia entre la celebración litúrgica que después yo llevo en mi vida y sobre esto se debe todavía ir más adelante, se debe hacer aún mucho camino. Y su questo si deve andare ancora più avanti. Esto ayer sábado. El viernes, efectivamente, envió como misioneros a 90 familias del Camino Neocatecumenal, un carisma al que se refirió como un gran don de la providencia para la Iglesia. En diversas ocasiones he insistido en la necesidad que la Iglesia tiene de pasar de una pastoral de simple conservación a una pastoral decididamente misionera. ¿Cuántas veces en la Iglesia tenemos a Jesús dentro y no lo dejamos salir? Y no lo lasciamo uscire. ¿Cuántas veces? Hoy a mediodía Ángelus y por la tarde a las 4 visita pastoral del obispo de Roma, del Papa Francisco, a la parroquia romana Santa María Madre del Redentor en el barrio conocido como Torre la Mónaca. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Algunos pensaban
pensaron que con San Juan Pablo II los movimientos adquirieron en la Iglesia una presencia privilegiada y excesiva. Eran tiempos en los que algunos obispos se quejaban de que en sus diócesis los neocatecumenales, los focolares, los de comunión y liberación y otros similares hacían la vida por su cuenta y no se integraban en la pastoral diocesana. Hay que reconocer que hubo excesos en ese sentido y no siempre por culpa de los movimientos, sino de los pastores, sacerdotes y obispos que no supieron integrarlos. La situación ha cambiado, o así al menos a mí me lo parece. Tanto Benedicto XVI como Francisco han reconocido la importancia que hoy tienen en la vida eclesial esos movimientos nacidos al impulso del Concilio Vaticano II, pero al mismo tiempo les han llamado al orden cuando se extralimitaban en su independencia de funcionamiento o en ciertas extravagancias litúrgicas, por ejemplo. En esta semana, Francisco ha demostrado que sigue de cerca la evolución de los movimientos en la Iglesia. Sucesivamente ha recibido a los obispos amigos de los focolares, fundados por Chiara Lubis, a los catecumenales con su fundador Quico Argüello, y a Comunión y Liberación al cumplirse 10 años de la muerte de su fundador, el sacerdote italiano Luigi Giussani. 3 fuerzas políticas y apostólicas de innegable eficacia en el mundo actual. A cada uno de ellos, como es lógico, el Papa les ha reconocido sus méritos, alabado su ímpetu evangelizador y agradecido su ofrecimiento a seguir actuando en la Iglesia y con la Iglesia. Hay 3 puntos comunes en sus discursos que ya estaban presentes en la audiencia que les concedió a todos los movimientos el pasado año. Les pidió 3 cosas: mantener la frescura de su carisma sin asfixiarlo con rigideces, respetar la libertad de sus miembros, vivir en comunión dentro del movimiento y de puertas afuera. Por supuesto, les recordó 2 de sus directrices permanentes para toda la Iglesia: salir de sí misma para evangelizar y ser siempre y en todo lugar misionera. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Pues seguimos en Roma con Paloma García Ovejero para recordar que acaban de entrar en vigor los estatutos de los nuevos organismos para la reforma económica de la Santa Sede. Sí, los promulgó el Papa el pasado 22 de febrero, antes de irse a los ejercicios espirituales, y han entrado en vigor el 1 de marzo. Los revisores generales serán 3, es decir, un revisor general, que contará con la ayuda de otros 2 revisores, una Secretaría de la Economía fuerte en este sector de la vigilancia, que podrá controlar y dar indicaciones, pero sigue siendo un ente con poderes semejantes a los de una prefectura para los asuntos económicos, potenciada, que quiere tener algunos de los poderes de la antigua APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, pero también capacidad para regular los presupuestos. De todas formas, son 3 documentos los que ha aprobado el Papa, han entrado en vigor ad experimentum, o sea que todavía hay un periodo de tiempo, varios meses, para poder probar estas nuevas instituciones, ajustar y hacer eventuales cambios. Gracias, Paloma. Buenos días. Igualmente. El Bastón de Santa Teresa continúa su peregrinación por todo el mundo y esta semana ha visitado a la familia carmelitana de París. Desde allí nos informa Asunción Serena. Parte de los 117.000 kilómetros que va a recorrer este año el Bastón de Santa Teresa de Jesús pasaban por Francia. La reliquia de la Santa Boulanger hizo su primera escala en París el pasado martes. Además de las horas de marcha y los momentos de veneración de la reliquia, los peregrinos han seguido los pasos del Carmelo en la capital francesa, visitando, en primer lugar, allí donde se erigió el primer convento de carmelitas descalzas en 1604, en la Rue de Saint-Jacques. También se recogieron ante la sepultura de las 17 monjas carmelitas de Compiègne, detenidas y guillotinadas en París durante la Revolución Francesa y que fueron beatificadas en 1906. El Bastón de Santa Teresa pasó después por Pontoise, donde todavía existe el convento fundado en 1605. Allí tuvo lugar una conferencia sobre el Carmelo y posteriormente una misa celebrada por el obispo Stanislas Lalande. De Pontoise, los peregrinos fueron hasta el Carmelo de Lisieux. Allí se habló de la Teresa de Ávila fundadora y de la discípula también santa Teresa de Lisieux. Los pasos de este peregrinaje debían terminar aquí, pero el Bastón de Santa Teresa ha hecho un nuevo alto en el camino, en el Carmelo de Frileuse, donde han invitado a amigos y conocidos a la acción de gracias por los frutos de estos 500 años del Carmelo, con una misa presidida por el provincial de los Carmelitas Descalzos, Guillaume de Ortega. Y en Bélgica, los obispos se han manifestado contra una propuesta de ley para ampliar la eutanasia para personas con demencia, porque recuerdan que la dignidad humana no puede depender de tener o no tener una determinada capacidad. Desde Bruselas, Miguel Sánchez.
Es en una tribuna publicada en los principales diarios belgas donde los obispos advierten de que la ley de eutanasia actual, que data de 2002, no cumple ya ni siquiera con los principios con los que vio la luz. Cada vez más grupos de personas aprovechan para bordear sus límites. Además, después de que el gobierno aprobara la eutanasia infantil, los obispos temen que el Ejecutivo pueda retomar una propuesta lanzada por el anterior gobierno para aplicar la eutanasia a aquellas personas dementes que lo dejaran solicitado antes de perder la razón. La Iglesia belga subraya que una pérdida de autonomía no puede ser sinónimo de una pérdida de dignidad. Cuando un hombre reclama una atención, la respuesta debe ser redoblar los cuidados, una solidaridad incondicional y no la eutanasia. Y ahora en Iglesia Noticias recordamos con Paloma Gómez Borrero la preocupación del Papa por los cristianos perseguidos por el Estado Islámico en Irak. La situación de Irak se agrava por momentos, en especial la minoría cristiana sufre la sistemática persecución de los fundamentalistas de ISIS, que han arrasado sus iglesias y echan mano de la más atroz violencia para acabar con la presencia cristiana en lo que ellos llaman el califato. El miércoles, el obispo auxiliar de los caldeos, que se encontraba en Roma para participar en el 38 Congreso del Movimiento de los Focolares, fue recibido en audiencia por el Papa Francisco. Al Santo Padre, Monseñor Bardún, le expuso la dramática realidad de Irak y lanzó un SOS a Occidente. El obispo afirmó que es necesario que Europa y los Estados Unidos intervengan con rapidez si no quieren que avancen los yihadistas y se extienda la idea de crear un Estado Islámico. Es un error, dijo, no valorar su importancia y su fuerza. Los hombres de la yihad se han apoderado de las armas del ejército iraquí y disponen de un fuerte poder económico. Monseñor Bardún le pidió a Papa Francisco su intervención y, aun reconociendo el peligro que encierra la iniciativa, le pidió también que visitara la martirizada tierra. Su visita a santidad, le dijo, no solo consolaría a los pocos cristianos víctimas de ISIS que todavía no han abandonado el país, porque se está viviendo en Irak un éxodo bíblico, sino que al centrar la atención internacional sobre la visita del Papa, frenaría la peligrosa expansión de estos hombres del terror que, advirtió el obispo iraquí, amenazan atentados en cadena en Europa y, sobre todo, lanzan amenazas contra la Santa Sede. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hoy se celebra la fiesta de San Juan de Dios, el fundador de la Orden Hospitalaria. El actual superior general, Jesús Etayo, estuvo en el espejo de COPE. Amparo Latre. Solo un loco del amor, como algunos le han llamado, podría poner en marcha semejante proyecto. La Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, que nació en el siglo XVI, revolucionó los hospitales de la época para convertirlos en lugares de acogida de aquellos a los que la sociedad arrinconaba, principalmente a los enfermos mentales. El Parlamento Europeo acaba de otorgarles el Premio Ciudadano Europeo. Jesús Etayo es superior general de los Hermanos de San Juan de Dios. En general yo los valoro, hombre, pues siempre es un reconocimiento, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, y este Premio Ciudadano Europeo, pues porque tiene una relevancia, un alcance mayor, sobre todo los valoro porque quiere decir que la misión que está realizando la Orden, ¿no? Que el carisma y la misión que la Orden está realizando en el mundo sigue siendo actual, sigue siendo válida, ¿no? Estamos respondiendo, ¿no?, a las necesidades de la Iglesia y del mundo de hoy. San Juan de Dios nació y murió el mismo día, un 8 de marzo. Por eso es hoy el día en que la Iglesia recuerda la figura de este laico que se convirtió al escuchar a San Juan de Ávila y al que muchos tomaron por loco. En el contexto de esta celebración, como es tradición en la Orden, el superior general Jesús Etayo ha escrito un mensaje con el título La hospitalidad mande. Nosotros es una frase muy conocida entre nosotros, el corazón mande, porque, en fin, por una historia, o sea, un pasaje de la vida de San Juan de Dios. Me ha parecido interesante, ¿no?, para todos el pedir que en nuestro corazón y en el corazón de la Orden la hospitalidad que define nuestra misión y nuestro carisma sea la que mande, sea el criterio fundamental para nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? En los últimos meses han protagonizado muchas portadas debido al compromiso de los misioneros de esta congregación con los países más afectados por el ébola. De hecho, han perdido a 18 de los suyos, como explicaba Jesús Etayo. Entre religiosos y laicos, los Hermanos de San Juan de Dios están presentes en 53 países. Gracias, Amparo. Nos vamos ahora a Valladolid, donde se han conmemorado los 300 años del besapié de la Cofradía de Jesús Nazareno. Nos lo cuenta Juan Carlos Pérez de la Fuente desde COPE Valladolid.
Miles de personas se daban cita el pasado viernes en la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Valladolid para participar en el besapié, la imagen titular de la cofradía, una de las de mayor devoción de la Semana Santa vallisoletana. Se cumplen este año 300 del besapié a la imagen de Jesús Nazareno. Fue en 1715 cuando comenzó a realizarse y culminan hoy unos actos conmemorativos que empezaron el pasado 21 de febrero y que han contado con la participación de 4 obispos, un cardenal y una ministra. Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, Julián López Martín, obispo de León, Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres, y el viernes, día del besapié, presidía la misa, como es tradición, el arzobispo de Valladolid, recientemente nombrado cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez. El pregón nazareno de este año corría a cargo de la ministra de Agricultura, la vallisoletana Isabel García Tejerina, que en su alocución se refería al besapié. En el gesto del besapié reconocemos lo que es y ha hecho el Señor. Al besar sus pies nos identificamos con Él. Sus pies nos recuerdan el camino que recorrió a lo largo de su vida y al besar sus pies debemos agradecer porque su vida es una liberación, nos enseña a llevar nuestras cruces. Antiguamente el besapié de Jesús Nazareno en Valladolid estuvo vinculado con la culminación de las obras en su iglesia penitenciaria y el regreso festivo de esta talla de devoción o con la bajada y participación de la imagen para ser dispuesta en las andas procesionales en los momentos previos a las procesiones. Ayer precisamente hablaba de esto el historiador Javier Burrieza, que hacía un recorrido por la historia del besapié, y hoy a las 7:30 de la tarde en la penitencial se cierran los saltos que tendrán lugar con un concierto cuaresmal a cargo de la Coral Valparaíso a beneficio de Cáritas Diocesana. La Facultad de Teología de Burgos ha celebrado un nuevo simposio de misionología en su apoyo al campo de la misionología desde el estudio y desde la reflexión teológica. COPE Burgos, Mar González. La conversión pastoral para unas iglesias en misión ha sido el tema del 27º simposio de misionología celebrado esta semana en la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos. 6 ponencias y 2 mesas redondas han conformado el programa de este evento, en el que se ha abordado la conversión pastoral y misionera desde distintos aspectos, como los referentes a las iglesias jóvenes o a lo indicado en los manuales de teología pastoral española, aparte de otros temas complementarios en relación con la nueva evangelización. Roberto Calvo es el director del simposio de misionología. En concreto, este año hemos cogido el tema de la conversión pastoral para unas iglesias en misión, pues siguiendo la llamada y la invitación que nos hace el Papa Francisco en su exhortación apostólica, donde él, en uno de los primeros números, insiste que como Papa quiere que toda la Iglesia se plantee el tema de la conversión pastoral, en concreto, pues cómo tienen que cambiar las estructuras eclesiales, cómo tiene que cambiar la propia Iglesia, pero el cambio no es por el cambio, sino volviéndonos más a la alegría del Evangelio de cara a ir edificando unas iglesias en misión. Con la actual edición se han cumplido 40 años del origen de los simposios de misionología. La exposición Teresa de Jesús, maestra de oración de las edades del hombre, ya tiene fecha de apertura. Será el próximo 23 de marzo con la presencia de la reina Doña Sofía en las 2 sedes previstas, Ávila y Alba de Tormes. Con esa noticia terminamos. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 8 de marzo, tercero de la Cuaresma. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos aquí en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad de España y el mundo, después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.